Muy bien, vamos a reiniciar. Chicos, vamos a reiniciar con el tema que quedó pendiente el día de ayer, que es el foro permanente de asuntos indígenas. Luego vamos a ver objetivos de desarrollo del milenio. Raúl Molina nos va a cubrir el tema inicialmente del foro permanente de asuntos indígenas. Buenos días, qué gusto me da ver el grupo tan numeroso como los días anteriores. Eso es una muy buena señal. Además, quedé muy complacido con la participación de ustedes en ver la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue un buen ejercicio, me sentí muy bien, las preguntas que hicieron, etc. Y quise repetir el ejercicio en la sesión de la tarde, pero como eran 130 estudiantes, olvídense, mejor dije no, mejor les hablo de otros temas de derechos humanos y no entrar en la declaración. En ese sentido, ustedes le tienen ventaja al grupo de la tarde, porque ustedes sí vieron la declaración artículo por artículo, que fue el ejercicio de eso. El Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas es un organismo nuevo en Naciones Unidas. Se formó no hace mucho tiempo, en los últimos 10 años, para tocar específicamente toda la temática de los pueblos indígenas. Y comprenderán que uno de los países que le pone mucho interés y que tendría que ponerle todavía más interés y que además es responsable de que se creara el foro permanente es Guatemala. Los pueblos indígenas de Guatemala han llevado un papel de liderazgo en el foro permanente, han hecho un gran esfuerzo por su creación y por darle sentido real al foro permanente. Vale la pena entonces hacer un poquito de historia de dónde viene este foro. Y la historia tiene sus pasos concretos. Cuando nosotros llegamos a Naciones Unidas a hablar de derechos humanos sobre Guatemala, primero fuimos a la tercera comisión de la Asamblea General, el primer encuentro, pero el siguiente paso y el paso natural era ir a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Era el organismo que en ese tiempo, con la participación de 30 y pico de miembros, se dedicaba a analizar año con año la evolución de la situación de los derechos humanos en el mundo y la evolución en lugares en particular. Y como les dije en algún momento, en el equipo que nosotros teníamos estaba Rigoberta Menchú, y la expresión más importante de Rigoberta era su condición de indígena quiché, indígena guatemalteca quiché. La comisión, a la altura en que nosotros la encontramos, estamos hablando de 1983, tiene ya formada una subcomisión. O sea, el organismo más alto era la Comisión de Derechos Humanos, pero tenía una subcomisión, o sea, un órgano subsidiario de la comisión dedicado a minorías más prevención de la discriminación. Entonces lo lógico era que el tema indígena entrara como materia de este subórgano, la subcomisión, materia de discusión. Excepto que en el caso de Guatemala, el planteamiento desde el primer día que Rigoberta abrió la boca ahí fue para decir, mire, la subcomisión está bien, pero nosotros no somos minoría en Guatemala.
Nosotros estamos sujetos a discriminación, pero nosotros somos la mayoría del pueblo de Guatemala. Y en ese sentido, pues se aceptó ese criterio, en el caso guatemalteco, que es casi el único caso, y se empezó a discutir una serie de temas de cómo prevenir las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas, de las personas indígenas. Y un enfoque totalmente de derechos humanos. Hasta ahí estamos en derechos humanos. Y estábamos hablando, como les dije, de 1983. Sí. Pero el concepto de minoría no, creo yo, no tiene necesariamente que ver con la cantidad de gente que se transforma en grupo, sino con la vulnerabilidad del grupo. No, originalmente es un concepto que determina que un grupo étnico, básicamente, por su condición de no ser mayoritario dentro de su país, sufre discriminación, marginación, etc. Es decir, ese es el concepto original de minoría. Y por eso es que en algunas situaciones se planteó, miren, estamos dándole un término equivocado. Porque en el caso de Guatemala, en el caso de Sudáfrica, la mayoría de la población está marginada y discriminada, pero no son minorías. De 1983 a 1992 se trabaja intensamente ahí, se trata de progresar lo más posible, se combate un primer término que Naciones Unidas utilizó y era el de poblaciones indígenas. Entonces, también desde la base de los pueblos indígenas dijeron, miren, nosotros no somos población, nosotros somos pueblos indígenas, con características, con demandas específicas. Con la ventaja de que ya se había definido antes, informalmente, porque Naciones Unidas nunca lo adoptó, la declaración de Argel sobre los derechos de los pueblos. Ese documento existe, es excelente y dice lo que todo pueblo, ya sea indígena o no indígena, todo pueblo tiene derecho. Eso fue adoptado en Argel y se utilizó mucho tiempo, siempre se le dio como una orientación marxista y por lo tanto obtuvo el rechazo occidental, pero al decir los indígenas que no eran población sino pueblo, justamente estaban diciendo, miren, esa declaración de Argel se nos aplica a nosotros. Todo lo que se tiene en esa declaración por ser pueblos indígenas es eso. Entonces sigue el debate y sigue el desarrollo del tema, y en 1992 ocurrió un fenómeno muy particular, muy propio nuestro. Fue originalmente pues la conmemoración de los 500 años de la llegada de los españoles. 2 años antes de 1992, cuando empiezan los preparativos de la fecha, se habla de la celebración del descubrimiento de América. O sea, un enfoque totalmente distinto. Vamos a celebrar que América fue descubierta por Colón y los españoles. Y desde entonces empiezan los indígenas. Ahora es decir, ¿qué vamos a celebrar? Nosotros no tenemos nada que celebrar. Tampoco fuimos descubiertos. Que Colón se perdiera en su viaje a la India no es responsabilidad nuestra, fue responsabilidad de él. Vamos a conmemorar la fecha como un momento en que una cultura exterior vino y se impuso a la nuestra, nos colonizó, y no son 500 años de celebración, sino son 500 años de lamentaciones en buena medida por todo lo que ha ocurrido. Y que por cierto, según la visión maya, según los pronósticos mayas, terminan los 500 años el 21 de diciembre del 2012. Entonces hay muchas cosas hay que contar. Vayamos al 92. Entonces, en el 92 hay todo un movimiento, ahora ya un movimiento de indígenas y no indígenas, diciendo esto hay que conmemorarlo de una manera distinta. Es decir, hay que hacer un llamamiento a la justicia mundial. A los indígenas se les causó un enorme daño y a partir de este momento debe haber todo un proceso
de compensación, si se quiere, o de reconocimiento, para comenzar, de la importancia de los pueblos indígenas en el mundo. Y el Comité Nobel de la Paz recoge todo ese planteamiento y decide en el año 92 entregarle el Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú por su condición de indígena en ese año tan particular y por sus méritos personales, que también una persona sumamente joven a esas alturas, pero con una capacidad extraordinaria que no la ha perdido. Como figura política ha podido tener desgaste en determinados momentos, por ejemplo, participar como candidata a presidente y salir mal, bueno, eso es un desgaste político, pero como intelectual, que es una persona sumamente capaz, ha sido líder de pueblos indígenas no solo en Guatemala, sino en el exterior. Entonces, eso marca también una, digamos, condición muy favorable para que sean los indígenas guatemaltecos los que de alguna manera empiecen a llevar la batuta de lo que Naciones Unidas tiene que hacer en el tema indígena. Y esto todavía se aumenta cuando se firma el acuerdo de paz firme y duradera en Guatemala, porque uno de los acuerdos, como ustedes saben, es el acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas. Ese documento firmado por el gobierno de Guatemala y la UNDG antes de la firma final de la paz es el avance mayor que logran Naciones Unidas, no solo Guatemala, Naciones Unidas en el tema. Se reconoce la existencia de 4 pueblos en Guatemala. No somos un país con un pueblo y grupos, 4 pueblos existiendo. Se da el derecho al uso de sus idiomas, el uso de sus trajes, una gran cantidad de, digamos, de privilegios o de derechos que se les reconocen a los pueblos indígenas. Y a partir de eso empieza una discusión al interior de los pueblos indígenas y al interior de Naciones Unidas de que hay que formar un organismo que se ocupe de los pueblos indígenas y que no se ocupe de ellos solamente desde la perspectiva de los derechos humanos. Los indígenas no son solamente víctimas, ese es el planteamiento. Los indígenas hemos cuidado la naturaleza durante 500 años, estamos con nuestras prácticas de desarrollo propio, tenemos nuestros propios gobiernos, o sea, tenemos mucho que contribuir. Cualquier foro o cualquier organismo que se cree tiene que tener en cuenta lo que los indígenas le pueden dar a Naciones Unidas y no solamente ver cuáles son los problemas de los indígenas para ver cómo se puede resolver. Empieza una discusión que tomó bastante tiempo hasta que finalmente llegan a la constitución del foro permanente de las Naciones Unidas para las cuestiones indígenas. Y vamos a hablar de eso, entonces ya en mayor detalle. Pero fíjense que aún el nombre es todavía distinto de lo que los indígenas quieren. ¿Qué son cuestiones indígenas? Ellos dicen, y eso fue uno de los temas del último periodo de sesiones que tuvieron, vamos a cambiarle el nombre. Va a ser Foro Permanente de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas. O sea, no cuestiones indígenas. ¿Cuál es el centro de interés? Los pueblos indígenas. Todavía tiene que pasar por ser un órgano subsidiario de ECOSOC, todavía tiene que pasar a una decisión de ECOSOC, pero el planteamiento está hecho y bueno, se considera que lo más probable es que se consiga ese cambio. Sí,
¿este foro permanente es realmente representativo? Es decir, ¿existen personas indígenas dentro del foro o quiénes son los que lo hacen? Por ejemplo, Excelente pregunta, excelente pregunta. Vamos a ver la composición exacta, pero una de las condiciones que se le dio a este foro es que es el único órgano de Naciones Unidas que tiene estados, o sea, hay representantes de estados, creo que son 7, vamos a chequear los números, y representantes indígenas, en igual número. Estados y representantes, si son 7 los estados, son 7 los representantes indígenas. Ahí se discuten todas las cuestiones, ahí se toman decisiones y esto se envía al ECOSOC para su ratificación. Entonces, como muchos de los estados a la vez envían como representantes del estado a personas indígenas de ese estado, entonces termina siendo un foro más inclinado a los indígenas, que tienen sus 7 representantes directos más los que vienen de los estados. Estuvo ahí, por ejemplo, representando a Guatemala, doña Otilia Lush de Cotín, ustedes la conocen. Y bueno, cada cierto tiempo se van rotando los estados, pero en algún momento regresará otro representante de Guatemala y estoy seguro que el estado de Guatemala volverá a nombrar a una personalidad indígena para que ocupe ese puesto. Entonces, eso garantiza que los intereses de los indígenas están realmente reconocidos. Veamos entonces, que esto no nos afecte. Una pregunta. Sí. Lo de se implica que una vida en tanto esté en Naciones Unidas. Implica una vida en tanto en pueblos indígenas. O sea, Sí. es para siempre, no es un foro provisional, temporal ni nada, sino es un compromiso de las Naciones Unidas de darle continuidad a este trabajo. Y entonces vamos a ver si logramos hacer funcionar esto. Ahí está. Y luego hay que encender esto. Solo abrir la pantalla. Y encender. Muy bien. Entonces me da la otra pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un foro y un programa? Porque yo conmigo cuando la foro. Bueno, eso depende de un poco de las definiciones propias de Naciones Unidas. Programa significa una especie de estrategia para lograr algo. Un foro es un ambiente para el debate. Entonces, se le cambia el nombre dependiendo del propósito de la función. Por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es toda la estrategia que Naciones Unidas va a seguir para que los países del mundo, todos, logremos el desarrollo. El foro permanente es el ambiente en donde se discuten las cuestiones relativas a los pueblos indígenas. Entonces, la Asamblea General decidió en su resolución 65, fue en el periodo de sesiones 65, 198 del 21 de diciembre de 2010, organizar una reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General en el, estamos hablando de la conferencia mundial, ¿no? Entonces, aquí está en general la página principal del foro, es esta. Entonces, cualquier cosa que quieran saber sobre el foro permanente de las Naciones Unidas para las cuestiones indígenas, se van a ese sitio del internet. De aquí no se puede leer fácilmente, pero es fácil encontrarlo en la página de Naciones Unidas.
y les aparece esta página en español. También hay su correspondiente página en inglés, en francés y todo lo demás. Y ahí están los elementos más importantes, que sería la página principal. Dice que es un organismo asesor del Consejo Económico y Social. ¿Dónde se ubica en toda la estructura de Naciones Unidas? En el ECOSOC. O sea, a él le alimenta el foro y las decisiones que afectan al foro y el ECOSOC. Esa es la línea de comando de Naciones Unidas. Y tiene un mandato concreto de examinar las cuestiones indígenas relacionadas al desarrollo económico y social, que es muy amplio, la cultura, la educación, la salud, el medio ambiente y los derechos humanos. Y la inclusión del medio ambiente es intencionada. En este momento Naciones Unidas está pidiendo la asesoría de los pueblos indígenas para ver cómo controlamos el deterioro que le hemos causado a la naturaleza. Entonces, medio ambiente es fundamental para los pueblos indígenas. El periodo anterior fue del 7 al 18 de mayo, siempre es en mayo, siempre son 2 semanas de trabajo. Son 2 semanas en que yo trabajo para ellos como traductor de inglés al español. Y aquí se dio como tema especial la doctrina del descubrimiento. O sea, eso que mencionamos al principio, de hablar de celebrar en 1992 el descubrimiento de América. Eso no es solo una frase. Esa es toda la mentalidad occidental. Esa es la forma en que se justifica que todo el oro de América esté en Europa, que enormes riquezas de estos países estén en Europa, que se hayan destruido los códices y las especies de libros que existían, que se hayan destruido templos. Ustedes saben que el concepto utilizado por los españoles y portugueses fue que en los templos indígenas había que destruirlos y construir la Iglesia Católica sobre ellos, de manera de cumplir 2 objetivos. Uno, evitar la práctica de sus rituales, y 2, hacer que se acerquen a la Iglesia Católica, porque es el sitio sagrado para los pueblos indígenas. Es un elemento de colonización que ha tenido sus efectos, lógicamente, y es la discusión que se llevó a cabo. De ahí salieron resoluciones que van al ECOSOC, y de ahí vamos a ver qué hace Naciones Unidas en una serie de temas. Estamos en un periodo de 10 años, que es llamado el segundo decenio internacional de los pueblos indígenas. Es el segundo decenio internacional. Ya habían logrado antes 10 años de atención directa de Naciones Unidas sobre el tema. Cuando terminó ese periodo de 10 años, entonces iniciaron el segundo periodo de 10 años, segundo decenio, que termina en el año 2015. O sea, comenzó en 2005 hasta el 2015. Y seguramente tendrán que definir un tercer decenio, porque los temas que hay que abordar son muchos y no creo que los terminen en 10 años. Entonces el foro le dedica mucha atención a los preparativos de ese decenio. Pero más recientemente definieron que se haría una conferencia mundial. Entonces eso es lo que yo estaba leyendo anteriormente, que era eso. La Asamblea General decidió en su resolución en el periodo 65-198
organizar una reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General en el 2014, relativamente pronto, que recibió el nombre de Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas. Es decir, va a ser una reunión de Asamblea General, va a ser de alto nivel. Recordemos que es alto nivel, que ahí van a estar presidentes, primeros ministros, es decir, todos los estados al más alto nivel. Se invitará abiertamente a los pueblos indígenas del mundo y se va a realizar entonces en el 2014, o sea, en el periodo de sesiones 2 años a partir de ahora. Entonces el foro ha comenzado ya a definir qué temas quiere que se vean ahí, qué decisiones hay que proponer y finalmente qué alianzas tienen que hacer los pueblos indígenas con los estados, porque las decisiones van a ser de los estados, para que acepten todo lo que los pueblos indígenas proponen. Ese es el proceso de desarrollo que nos lleva a esto. Uno de los aspectos fundamentales que se lograron en este periodo del foro permanente es la declaración. La declaración se llama Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Qué significa esto? Que los indígenas como personas tienen todos los derechos que tiene cualquier otra persona, pero hay particularidades de los pueblos indígenas que se tienen que respetar, y esos son los derechos de los pueblos indígenas. Entonces se elaboró una declaración y tomó muchísimo tiempo, yo diría fácilmente 20 años elaborar la declaración, y finalmente se aprobó. Y esa declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas fue aprobada por la Asamblea General el jueves 13 de septiembre con votación, no fue por aclamación, no estuvieron todos de acuerdo. 144 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones. ¿Quiénes serían esos 4? ¿Quiénes fueron los 4 en contra? Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es uno, sí, muy bien. ¿Otro? Australia. Australia, muy bien. Estados Unidos. Creo que Canadá. Sí. Y esto es porque hay litigios de cientos de años entre los pueblos indígenas y los respectivos estados. Estados Unidos no quiere que toquen al tema indígena. Trató de exterminar a sus pueblos indígenas al máximo, no lo pudo hacer. Lo que quedó, les expropiaron todo lo que tenían y los mandaron a campos específicos, a las reservaciones, como ustedes han escuchado. Y aunque ahí pues se les facilitan una serie de cuestiones económicas, sociales, educación, etcétera, pero están enmarcados en ese territorio y su vida transcurre principalmente ligada a las reservaciones. Entonces, la declaración tiene elementos concretos que van en contra de eso. En Nueva Zelanda y en Australia, la colonización inglesa que llegó expropió a los aborígenes, como se autollaman ellos, y hay también un conflicto, porque ellos, por definición, los aborígenes dicen la tierra no es de nadie. El sentido de propiedad occidental debiese ser inaplicable. Y vamos a ver que la declaración da ciertos derechos muy importantes a los pueblos indígenas. Ahora, desde su aprobación, hubo 11 abstenciones también, pero desde su aprobación, pueblos indígenas y organizaciones no gubernamentales y otros empezaron a presionar a sus respectivos estados hasta que Australia, Nueva Zelanda, Canadá y los Estados Unidos han revertido su decisión y ahora se han adherido a la declaración.
También Colombia había sido uno de los que se abstuvieron. Colombia y Samoa también han revertido su posición y han iniciado su apoyo a la declaración. No dicen qué pasó con los otros 9, pero son abstenciones y no oposición. Curiosamente, en Guatemala, curiosamente, con la presión de los pueblos indígenas de Guatemala, Guatemala ha sido promotor de la declaración y lógicamente la aprobó. Entonces, no hay ninguna duda de que hay un compromiso con todo lo que la declaración dice. Entonces estamos hablando de 2007. Es un instrumento muy reciente y por lo tanto desconocido. Yo tuve la suerte, porque fue una suerte, de que el foro me pidiera que hiciera la traducción de la declaración del inglés al español en forma de manual. O sea que hay un manual para enseñar la declaración de Naciones Unidas para los pueblos indígenas, para los derechos de los pueblos indígenas. Le ofrezco a Heidi ese manual y dar el taller en cualquier momento que la escuela quiera aprovechar. Muy bien, perfecto. Es cuestión de fijar fechas. Le he propuesto a los 2 diputados del Congreso Nacional que coordinan la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso desarrollar un taller con el mismo manual para líderes de organizaciones indígenas en Guatemala, porque hay que llevar ese conocimiento a ese nivel y que ellos después lo trasladen a través de talleres propios a sus comunidades. Y me di cuenta de la necesidad de esto porque los pueblos indígenas de Guatemala siguen utilizando como instrumento principal de lucha acá para defender sus tierras. Ustedes saben que es un problema vigente. Siguen utilizando el convenio 169 de la OIT, que habla justamente de los derechos de los pueblos indígenas. Pero la declaración toma el convenio y lo amplía y lo desarrolla. Es un instrumento mucho más efectivo para enfrentar a los sectores del poder. Entonces, urge que nuestros indígenas conozcan su instrumento, ¿verdad? Entonces, eso como un aporte. Diríamos que en la declaración tiene cosas extraordinarias. Les recomiendo que la lean. No es tan corta, por eso es que no la presento toda acá, pero sí. Guatemala ha firmado y ratificado esta declaración. Definitivamente, Guatemala está comprometida con la declaración. Entonces, por ejemplo, dice la declaración que hay un principio de los pueblos indígenas que se debe respetar siempre: el derecho al consentimiento libre, previo e informado sobre cualquier decisión que los afecte. Entonces, cuando los indígenas de San Pedro, de San Juan Zacatepec, dicen: nosotros nos oponemos a la cementera acá, y obtienen el consenso de la población y aplican consentimiento libre, previo e informado, y se realiza el referéndum y dicen que no, el Estado tiene que aceptar eso. Es decir, ese proyecto debiera estar muerto ya, porque los indígenas no lo quieren. O proyectos hidráulicos en algunas zonas en donde afectan las aguas de los indígenas, dicen no. O proyecto minero que está llenando de arsénico las aguas y los manantiales de la región, y ya dijeron también en sus respectivas comunidades: lo sentimos mucho, por eso no lo queremos. Si quieren oro, vayan a extraerlo a otro lado y de otra manera, porque aquí eso no lo queremos. Y tienen todo el derecho respaldado por esta clase. Entonces, es importante conocerlo. Uno no puede defender sus derechos si no los conoce. Entonces, el primer paso es el conocimiento pleno de esta situación.
creo que podemos abrir ahorita a preguntas. ¿Qué procede para entonces? Porque, bueno, es un hecho que Guatemala y quizá por todo el mundo, porque el extractivismo está dando en todo el mundo y en realidad los gobiernos hacen caso omiso. Esa es una situación que no podemos ignorar, y es que los que tienen el poder, aunque se les llame al orden con base a ley, tratarán de no cumplir. Incluso en las reformas constitucionales que se han propuesto para Guatemala, tocando el tema de la extracción de recursos, habla de que el Estado podrá obtener hasta el 40% de las acciones. ¿Por qué no el 100%? ¿Por qué no es el Estado el que se encarga de la extracción minera? Y entonces sí toma en cuenta lo que los indígenas quieren y decide bajo qué modalidades de extracción no se van a afectar sus intereses. Y ya esa reforma constitucional misma es una entrega de la soberanía nacional al capital extranjero. Entonces, todo eso hay que irlo tener en cuenta. Entonces, ¿qué hacer? Para comenzar a denunciar, hay que llevar el tema a los foros internacionales que velan por esos derechos. Y entonces el foro le llamará la atención al gobierno de Guatemala. El gobierno de Guatemala verá que algunas fuentes de financiamiento externos empiezan a encoger en la medida en que no cumpla con lo que piden Naciones Unidas. Pero el punto es que los que nos representan en el extranjero son delegados del gobierno. Sí, así es, pero el gobierno sufre presiones. Tenemos paz porque el gobierno llega un momento en que tiene que aceptar las presiones. La paz no se logró porque la URNG era más fuerte que el gobierno. La paz se logró porque la comunidad internacional estaba presionando a las dos partes para que firmaran finalmente. Entonces es a base de ese esfuerzo que se logran los cambios. Sí. Usted sabe, el doctor Arturo Williamson, es una máxima autoridad mundial en los temas indígenas. ¿Tuvo en alguna participación en el foro, en esta declaración? Bueno, para comenzar le pido disculpas al doctor Arturo Williamson Díaz y a usted por no haberlo mencionado antes, pero él en la primera sesión creo que le mencioné el nombre, no estoy seguro, pero él arrancó con ese grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas. Él fue el que estuvo ahí detrás, era el experto de Naciones Unidas trabajando en Ginebra, fue el que empezó a relacionarse con los pueblos indígenas de diferentes lugares, a entenderlos realmente y a empezar a producir recomendaciones. Esto hay que encaminarlo aquí, hay que encaminarlo allá, etc. La idea del foro viene de sus trabajos, definitivamente. No es el único, pero contribuyó efectivamente. Y todos lamentamos que llegó un momento en que por su edad ya no pudo seguir con Naciones Unidas, pero creemos que él no dejará jamás hasta el último día de su vida de trabajar con los pueblos indígenas, no solo de Guatemala, del mundo. Así que muchas gracias. Sí, porque estuvo también procurador adjunto con Ramiro de Mental. Es cierto, sí. Él ha dedicado su vida a eso. Y donde encuentra el espacio para contribuir, ahí está. Guatemalteco 100%, a pesar de que suena a extranjero. ¿Alguna otra pregunta? Y yo les recomendaría que fuera la escuela pionera en la consideración del tema de los pueblos indígenas. Bueno, la ANDIVA tiene algo en investigación que se relaciona con ellos, pero aquí se podría hacer un buen trabajo en el tema de pueblos indígenas, que como les decía antes, comienza con conocer bien los instrumentos. Yo me lo voy a preguntar, tenemos
a comunidades, fundamentalmente llegar, digamos, a comunidades y hacer el trabajo de campo. Claro. Eso sería, digamos, realmente algo muy interesante. Pero antes de ir al interior, tendríamos que conocer, diseñar documentos, digamos, de formación para sensibilizar y comunicarnos, digamos, a través de los capacitadores, para poder abordar esa temática. Yo recuerdo muy bien que cuando íbamos viviendo la paz de la vida cotidiana, a través de los acuerdos de paz, elaboramos a todos los documentos. Exactamente. De los acuerdos sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, que son los acuerdos sustantivos. Digamos, importante enviarlo pedagógicamente y luego llegar a la comunidad, que es el interior de la República, y coincidió con la consulta popular. Entonces es increíble ver ustedes, perdón por el paréntesis, pero en Sololá, nosotros llegamos a un lugar de Sololá, un instituto público, y entonces se empezó a comentar la importancia de la consulta popular y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Y ya en calidad de estudiante indígena, tiene todo ese proceso de descomposición, digámoslo así, ¿verdad? Por el proceso de la limitación. Entonces, ellos ya en calidad de estudiantes de un instituto público consideraban que el Estado no les discriminaba, digamos, evadiendo toda una realidad en su lugar. Y nosotros identificando líderes comunitarios, alcaldes en el interior de la República, que uno al otro murmuraba y que seguían una María. Pero yo en mi desconocimiento pensé que era María para abordar el salón, que era la María Coutinho. Y me dio un impacto tal ver que ellos, líderes comunitarios y indígenas, se acercaban uno al otro, pero era precisamente porque no podía firmar. La María ya comprar la web digital para poder firmar. Y a la par, dando tallas paralelas en un instituto de Sololá, ellos indicando que realmente el Estado no les discriminaba. Y en ese entonces se le refleje en un cantidad de respuesta. Entonces, son de las contradicciones que uno vive en el interior de la República, que muy fácilmente se va de la realidad. Pero ese proyecto me parece, si de repente lo pudiéramos plantear en esta carta de entendimiento, porque aquí lo que es una profesión a nivel de escuela. Si nosotros hacemos el esfuerzo con nuestros talleres de ir formando, capacitando, enviamos los documentos, nos podemos trasladar a hacer nuestras prácticas y tener contacto con esas comunidades. Entonces podemos apoyar mucho incluyendo y socializar. Me parece excelente, y sí, veamos si es uno de los temas del entendimiento. Los demás. Sí. Es que preguntaba al compañero si está literal, así carrera. Después le decimos. Entonces, el punto es el interés para las tres disciplinas. Claro. No, y como práctica es extraordinaria, ¿verdad? Ustedes primero se formen, y luego salir a intercambiar puntos de vista con ya propiamente las organizaciones y las comunidades. Eso da una riqueza de conocimiento y de experiencia. Bueno, entonces creo que sí. Una pregunta. ¿Este foro permanente de las Naciones Unidas tiene la capacidad de poder sancionar a algún Estado o demandar a algún Estado en el sentido de que se mira que se viola algún derecho indígena dentro del país No, realmente el único órgano de Naciones Unidas que tiene capacidad de sanción es el Consejo de Seguridad. Aún la Asamblea General, contando con 193 estados, que decidiera por aclamación algo, es una recomendación. O sea, uno de los principios fundamentales del derecho internacional es la soberanía de los estados. Entonces, Naciones Unidas trata de no meterse ahí.
Pero hay recomendaciones y hay, digamos, peso moral. Y le pongo un ejemplo. En el caso de Colombia, como ustedes saben, pueblos indígenas han sido atacados por las fuerzas militares y paramilitares del Estado colombiano. Entonces, eso se ha llevado a denuncia, y en el foro se puede hacer la denuncia, y lógicamente encuentran la solidaridad del resto de indígenas y pueblos indígenas que están, y se lleva una moción, una resolución que diga que se le pide, hasta ahí, se le pide al Estado colombiano que establezca una zona de paz que incluya a los pueblos indígenas. Hacerlo o no hacerlo es potestad del pueblo. Pero las presiones son a veces tan fuertes que terminan, por lo menos, haciendo algunas concesiones, ¿verdad? Por ejemplo, acá, seguro que va a aparecer muy pronto en el ámbito nacional, la remilitarización de áreas que no son cercanas a las fronteras, que es lo que se permite. La remilitarización de San Juan Zacatepeques, por ejemplo, eso está mal visto por la comunidad internacional. Es decir, ¿cómo es eso de que se rompe el acuerdo de paz? Y que dice que hay que desmilitarizar el país y el ejército se va a encargar de la seguridad externa. Entonces va a haber presión internacional. Y ya que se usan son fondos que el Estado necesita. Son estados muy dependientes de financiamiento externo. Eso se aplicará ahí en la presión. Sí. Ayer comentábamos con usted respecto a los derechos humanos y otros instrumentos para mantener la paz. Yo recordé una palabra que hay en latín que dice fácil para leer, quieres la paz, debes prepararte para la guerra. Y tengo un eslogan de Cicerón que dice que si queremos gozar la paz, debemos de dar bien las armas. Si tenemos las armas, no tenemos más paz. En esas situaciones hay una situación bien contradictoria, ¿verdad? Lo que usted mencionaba ahorita de la militarización, que ya es una situación que ha estado muy de lado para precisamente buscar vivir en paz, pero como que debiera haber un grupo armado para mantener la paz, o decíamos aquí un ejemplo, porque puede haber problemas, ¿verdad? Entonces, creo que eso crea una contradicción en el mundo, ¿verdad? O sea, se ha hablado aquí la invasión a Irak, la invasión a Siria, una serie de cosas, y todos estos temas pues, van a caer aquí a las Naciones Unidas, ¿verdad? Y todos los países obviamente se tienen interés de vivir en paz. Pero dada la situación esta también de lo que mencionábamos ahorita de los pueblos indígenas, creo que esto ha dado está en boga actualmente en Guatemala, y es una cosa bien delicada, porque uno no puede discriminar a un indígena o llamarle, decirle indio, por ejemplo, ¿verdad? Porque yo soy una amiga que ella renta habitaciones en su casa, y esta persona la amenazó con meterla presa, porque la había discriminado, que se iba a ir a quejar, que ella llegó a asustar, y uno imagínate, maltratando a la persona, ¿verdad? Y yo, mire, es cierto, porque ellos saben cuáles son sus derechos, y se debe tener el cuidado de tratarlos con respeto, ¿verdad? Y ha costado, pero han logrado ya un espacio en nuestra sociedad, tanto como el cielo lo conocen, nosotros también conocer cuáles son los derechos. Definitivamente, creo que de los acuerdos de paz que desde el principio mencionamos que no se han cumplido bien, pero creo que los temas que han avanzado más ha sido lo relativo a pueblos indígenas, pero ha sido porque ellos lo están llevando adelante. Entonces, y cuesta que el resto de la población entienda que tienen derecho a reclamar respeto, identidad, dignidad, derechos, etc. Antes de darle la palabra, solo un comentario sobre, si quieres paz, prepárate para la guerra, ¿no? Eso viene de los romanos, o sea, ya eso es una situación distinta,
pero que sí se utiliza en la mentalidad de algunos países como Estados Unidos. En el caso de América del Sur, Estados Unidos ha estado insistiendo en incorporar a los militares, a los ejércitos de América del Sur en la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, es decir, lo que ellos llaman sus guerras. Pero esas guerras no lo son, esas son crímenes. Entonces el crimen se combate por la vía de las policías, no por la vía de los ejércitos. Sí hay que tener una policía muy capaz de enfrentar a esas organizaciones, pero pasarle la estafeta a los ejércitos es muy peligroso, porque un ejército está entrenado para matar. Mucho ejemplo. Una policía está entrenada para capturar. Entonces, su primera intención no es dispararle en medio de los dos ojos, sino si le va a disparar, le dispara a las piernas para capturar a la persona y llevarla a juicio. En cambio, el militar no lo piensa dos veces. Este es mi enemigo y se va con Pancho, como dirían ustedes. Entonces, sí hay esa discusión porque Argentina, Uruguay, estos países le dicen a Estados Unidos, no, nuestros ejércitos que tienen tan mala imagen en nuestros países no van a salir a hacer función de policía. Adelante. Yo solo quería hacer este aporte, porque digamos, a raíz del conflicto armado, la suspensión de los acuerdos de paz, que viene, digamos, de los procesos de transición democrática, en el caso en donde la institución armada decide ya no intervenir y no participar en asuntos políticos. Se ha generado, digamos, un imaginario social a raíz de la violencia, un organizado y el narcotráfico, como que tendemos a hacer un análisis comparativo de que el uniforme, digamos, militar garantiza la seguridad. Entonces esto es un mito que está históricamente comprobado, ¿verdad? Y que cada vez uno identifica cómo se tejen, digamos, el crimen organizado, el narcotráfico, ese tipo de situaciones. Yo creo que acá lo importante, digamos, es indagar cuáles son las causas del tema de la violencia, es estructural, tiene, digamos, diferentes situaciones, y no cabe duda que uno, ahora, por ejemplo, con la política de este gobierno, es ir cambiando el imaginario social y, digamos, hacerle creer a la población que el uniforme militar es lo que garantiza la seguridad. Nosotros vemos incluso la necesidad de crear la Policía Nacional Civil, sin las redes, todo el Estado está ocupado. Yo creo que es importante no perder, digamos, lo sustantivo y el acuerdo, el fortalecimiento del poder civil en una sociedad democrática lo establece claramente. Si nosotros analizamos los acuerdos de paz, digamos, lo valioso de estos acuerdos son los planteamientos, aunque las recomendaciones tienen los compromisos que sean muy generales, pero a diferencia de El Salvador, digamos, estos acuerdos sí enfatizan en la causa del Estado. Entonces, sin embargo, por la misma cobertura electoral, ¿verdad?, la gente maneja esa idea y ya está claro pues, que no es esa la forma de resolver el tema de seguridad. Muchas gracias, sí. Yo tengo una interrogante. Aquí en Guatemala, el concepto de pueblos indígenas y de tener esa capacidad, el ladino o ciertos sectores en Guatemala, mejor dicho, de aceptar que existe una diversidad cultural, riñe a veces para ellos en su concepción de ciudadanía, creyendo que en cierta medida lo que se pretende es hacer una división de la población y que cada quien luche por sus propios intereses. Naciones Unidas hace alguna sugerencia o alguna recomendación para que el concepto de pueblos indígenas y el reconocimiento de sus distintas identidades culturales y étnicas no riña con este concepto de ciudadanía. Definitivamente, en el planteamiento total de pueblo indígena no aparece, el momento en que aparece un potencial conflicto es cuando algún pueblo indígena
reclama condición de nación y derecho a territorio, que a lo que puede llevar es a una separación, a una conformación de un nuevo país que sería ese pueblo indígena. Pero en el caso guatemalteco, en los acuerdos de paz, por ejemplo, no hay ese planteamiento. Y yo sé que hay algunos grupos indígenas que dicen, no, nuestra meta última tendría que ser Guatemala de los Altos, indígena, y el resto se lo dejamos a los ladinos, ¿verdad? Pero son muy pocos, no llegan a generar corriente de opinión, y cada quien tiene derecho a tener su propia opinión. De manera que sí están en un solo territorio, si forman parte de un solo país, la ciudadanía es a todos los que están en el país. Ahora, derechos particulares o condiciones en que viven estos pueblos sí hay que reconocer. Por ejemplo, los pueblos de paz lo dicen, que en una zona mano hay que procurar dar clases en español y en mano, porque es la única forma de llegar a todos. Hay que procurar dar servicios de salud en español y en mano. O sea, hay que reconocer esa necesidad lingüística que también se plantea. Los indígenas tienen derecho a su traje, ¿no? Donde quiera que vayan. Entonces, una serie de derechos que tienen como pueblos que los ladinos pues no deben plantear nada en contra, porque ellos también tienen sus derechos a vestirse como quieran. Entonces, en esa situación no se ha fomentado la separación. La separación está fomentada porque, combinado con el grupo étnico al que uno pertenece, hay una diferencia social y económica espantosa. Los pobres son los indígenas. Eso es lo que genera los conflictos internos. Bueno, pasamos al otro tema.